el pastor Moisés Bejarano y estoy súper contento que hayas tomado la decisión de vernos. Espero que esta serie haya sido de mucha bendición para tu vida. Pero hoy estamos en la parte 3 de nuestra serie que hemos titulado Dinero, importante. Y pues hoy vamos a hablar acerca de la honestidad en nuestra forma de utilizar nuestros recursos. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es ¿qué dice la Biblia sobre la riqueza? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice en cuanto a eso? O ¿cómo debe ser el concepto del dinero para el cristiano? Quiero que sepas que en estas preguntas hay gran espectro o hay una gran gama de opiniones. Específicamente hay personas que dicen que los cristianos tienen que ser pobres, pobres, y hay personas que dicen que los cristianos tienen que ser ricos, ricos, porque si Dios los bendice es porque tiene que haber riquezas. Pero la realidad es que la Biblia nos dice a nosotros que nosotros tenemos que aprender a vivir tanto en lo poco como en lo mucho. Van a haber momentos de bendición en tu vida financiera, van a haber momentos donde la bendición es suplir lo que necesitas, las necesidades básicas. Y tanto en los momentos de abundancia como en los momentos de poco, debemos aprender a amar a aquel que nos suple, que es Dios, y a nuestro prójimo, y comprender que el dinero nunca debe ser un objeto de adoración o de amor para nosotros, sino para todas las cosas, un medio de recursos para bendecir a otros y ser bendecidos. Ahora, la primera semana hablamos acerca de la responsabilidad que tenemos ante los recursos que tenemos. Es cómo yo debo usar responsablemente lo que Dios me ha dado. La segunda semana hablamos acerca de prioridades. Cómo priorizar a las personas y a las cosas que realmente son importantes. Y creo que dije muy claramente, si no lo dije en el video, lo dije en persona, que a la medida en que tú usas tu dinero en ciertas cosas, eso determina el valor que tú le das a las cosas. Pero como te dije anteriormente, vamos a hablar acerca de la honestidad, cómo utilizamos nuestro dinero y que tenemos que ser honestos en la forma en que utilizamos. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 24-25. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y esto es lo que yo quiero que nosotros comprendamos. Aquí Jesucristo, no leo el versículo 25, ahorita voy a leerlo, pero aquí Jesucristo específicamente lo que está haciendo literalmente es que Él te está trayendo una representación de algo que para la gente en la época de Jesucristo era normal, y era la relación entre amo y siervo, o amo y esclavo. Y comienza diciéndonos que hay dos señores a los cuales nosotros podemos amar. Y nos empieza a decir que uno de esos señores es Dios, el cual es creador de todo lo que existe, el cual nos ha dado la vida eterna, el cual ha enviado a su Hijo unigénito a morir por nosotros, nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros podamos movernos en su presencia, pero que el otro Señor es el dinero, las riquezas. Y nos dice claramente que yo no puedo servir a dos señores, o yo sirvo a Dios o yo sirvo a las riquezas. Ahora, yo quiero que tú comprendas que estas son palabras literales de Jesucristo. Esto no lo estoy inventando yo, no me lo estoy imaginando y te lo estoy diciendo, sino que Cristo dice que si yo sirvo a las riquezas, entonces yo no puedo servir a Dios. Y está diciendo que si yo sirvo a Dios, yo no puedo servir a las riquezas. ¿Quiere decir esto que un cristiano no puede tener recursos monetarios que sean abundantes? ¿Quiere decir esto que el cristiano siempre tiene que ser pobre? No necesariamente lo que está diciendo Jesús. Pero lo que está diciendo es que si yo me entrego y me aferro a las riquezas y yo empiezo a hacer las cosas con el dinero que no tengo que hacer y amo el dinero de la forma que tengo que amarlo, pierdo entonces la perspectiva de aquel que dio su vida por mí y pierdo entonces el conocimiento de que Dios es el proveedor de todo lo que yo tengo. Y déjame decirte que en mis años de pastor he conocido a muchas personas que amaban el dinero, y no te lo estoy diciendo de esta manera porque yo lo notaba, sino porque ellos me lo decían. Me decían, para mí lo más importante es el dinero. Varias ocasiones me lo han dicho. Ahora, las consecuencias de esas palabras se veían en sus acciones. Tú veías mucho dolor, mucha soledad. Notabas mucha separación familiar en cuanto a lo que ellos hacían. Notabas que lo más importante era producir, producir, producir. Y no realmente disfrutaban los procesos en su vida y mucho menos valorizaban a las personas que estaban alrededor de ellos. En el proceso pude ayudar a algunos y en el otro no pude hacerlo. Pero creo que es importante comprender lo que sigue diciendo en el versículo 25 del capítulo 6 de Mateo, donde dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y aquí entonces Jesucristo nos dice, mira, hay una relación entre amo y dinero.
Hay una relación entre amo y Dios. El asunto es que si yo sirvo al dinero, entonces el dinero se convierte en mi amo. Quiere decir que mi voluntad está sujeta a lo que el dinero quiere. Mis deseos se sujetan a lo que el dinero busca. Todo lo que yo tengo se sujeta a lo que esa particularidad de tener posesiones materiales se convierte en mi meta y en mi mayor objetivo, en mi adoración. Pero si yo sirvo a Dios, entonces quiere decir que Dios se convierte en mi deseo. Quiere decir que la obra de Dios se convierte en mi deseo, que el propósito de Dios se convierte en mi deseo, que la misión de Dios se convierte en mi deseo y que mi voluntad se somete a la voluntad de Dios. Pero si yo sirvo al dinero, mi voluntad está sujeta a la voluntad del dinero y el dinero rige sobre mi vida. Entonces Jesucristo dice, por eso te digo, no te preocupes por tu vida. No te preocupes por lo que van a comer. Ahora, esto no es una licencia o una luz verde para que yo deje de trabajar y de producir, porque la Biblia misma que te dice esto, también te dice que el que no trabaja no coma. Entonces, lo que está diciéndote Jesucristo es que tú tienes a un Padre Celestial que es más fuerte y más valioso que cualquier cosa material que tú puedas tener, y tienes un Padre Celestial y que tú eres hijo o que tú eres hija de un rey y que como hijo e hija de un rey, ese rey va a proveer tus necesidades. Eso lo está diciendo de Jesús. Y te está diciendo que no te preocupes por comida, ni por tu cuerpo, ni vestimentas. No te preocupes por las cosas. Y te dice que más valor tienes tú como persona que las cosas físicas, materiales que te rodean. Y creo que esto es importante. Mira, no sé si tú conoces mi historia, pero yo soy venezolano, tuve que salir a mi país a los 13 años y desde el entonces he estado viajando por muchos lugares, he logrado vivir en varias partes. Y yo tengo que admitirte a ti que han habido momentos donde yo me he preocupado, yo he dicho, Dios mío, ¿será que voy a tener? ¿Será que voy a hacer? Pero yo tengo que decirte que a mí Dios siempre me ha suplido. No para vivir en lujo, pero me ha suplido para vivir con lo necesario en los momentos más importantes. Y he podido ver la mano de Dios venir. Y yo estaba preocupado por el vestido, por la comida, por el alimento, por lo que iba a tener. Y Dios me ha demostrado que más importante que la comida o todo lo que yo pueda tener es mi relación con Él. Por eso que Jesucristo dijo muy claramente en Lucas capítulo 4, cuando estaba siendo tentado por Satanás, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos que comprender que nuestros recursos no están puestos en las riquezas o en la seguridad de un trabajo aparentemente. Mira, déjame decirte, ningún trabajo es seguro. Ningún trabajo es seguro. Pero que mis recursos y mi soporte, mi sustento, vienen de aquel que es mi Padre. Y que yo soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios que soy, tengo un Padre que le importo. Y que Él quiere asegurarse que yo tenga lo necesario para vivir. Y creo que esto es importante que nosotros lo comprendamos, porque Jesucristo comienza hablándote en el versículo 24 específicamente sobre ser esclavo del dinero o ser esclavo de Dios, siervo de Dios. Poner mi voluntad atada a las necesidades que tengo o poner mi voluntad atada a las promesas de Dios y vivir para Dios. Dependiendo a qué dirección yo tome, así yo voy a vivir mi vida. Dependiendo de la dirección que yo me mueva, así entonces yo voy a vivir y a presentar todas las cosas, y así es como voy a valorizar el asunto. Por eso que Jesucristo dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Yo no puedo ser un cristiano que sirve al dinero. Si yo soy cristiano, yo soy llamado a servir a Dios solamente, no al dinero. Y el dinero se convierte en una herramienta para hacer misión y hacer obra y ser generoso y también comer y todas las demás cosas. Pero no es mi última meta el dinero. Y creo que esto es importante que nosotros los comprendamos. Entonces, ¿cómo debe el cristiano responder ante esta disyuntiva entre el dinero y Dios? ¿Está bien tener dinero o es necesario que todos los cristianos sean pobres? ¿Está mal que un cristiano tenga cosas bonitas? ¿Está mal que un cristiano tenga algo que le guste? Creo que es importante nosotros comprender lo que la Biblia nos sigue diciendo en cuanto a Pablo cuando le escribió a Timoteo en el capítulo 6, versículos 4 y 5. En cuanto a personas que veían la religión específicamente o veían el acercarse a Dios como forma de alcanzar riquezas. Mira lo que dice. Es un obstinado, hablando de este tipo de personas, que nada entiende. Está hablando de maestros que venían a presentar cosas para sacar provecho. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre las personas de mente depravada. Carentes de la verdad, es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias
Oye lo que estoy diciéndote. Piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Y creo que esto es importante porque lo que el apóstol está haciendo es confrontando lo mismo que Jesucristo está confrontando. Jesucristo está diciendo que tú no puedes servir al dinero y servir a Dios. Pablo está diciendo, servir a Dios no te va a hacer rico. Ese no es el propósito de servir a Dios. Si tú crees que tú por llegar a los pies de Cristo automáticamente vas a tener 50 millones de dólares en tu cuenta bancaria, quédate esperando porque no va a pasar. Pero lo que sí te promete Dios es que Él va a caminar contigo, que Él va a estar contigo y que te da una riqueza que es más importante que cualquier otra riqueza. La riqueza de su presencia, la riqueza de su espíritu, la riqueza de su amor, la riqueza de su perdón, la riqueza de su llenura. No hay nada más hermoso ni más rico que estar en la presencia del Espíritu Santo, sumergido en esa presencia, donde tú puedes saber que no importa lo que venga en contra tuya, tú tienes al Espíritu de Dios en tu vida y Él te va a tomar de la mano y te va a llevar a todo lugar a donde tienes que ir. No existe mayor riqueza sino que esa riqueza. Y me acuerdo de un momento estar evangelizando y ministrando a la vida de una joven. Y me acuerdo que duramos mucho tiempo ministrándole. Y por fin ella llegó a los pies de Cristo y empezó un proceso de discipulado. Y me acuerdo que una noche, cuando estaba en mi casa, recibí una llamada y era ella y me decía, por favor, ¿estás a distancia de la televisión? Y le dije, sí, estoy a distancia de la televisión. Y me dijo, ¿puedes prenderla? Sí, está bien, ¿qué pasa? Hay una situación que esté pasando. Y ella me dijo, préndelo en tal canal. Y yo lo prendí cuando vi un canal cristiano muy conocido. Y de repente ella me dijo, ¿está bien lo que está pasando ahí? Por favor, explícame. Y yo le dije, déjame ver lo que está pasando. Y cuando empiezo a ver un personaje cristiano, que quizás si tú te dijeras el nombre, y no lo voy a hacer por ética, tú supieras quién es, que empezaba a decirle a las personas, siembren en esto, llamen con su ofrenda y si tienen oraciones nosotros vamos a orar por ti. En ese momento llamó una mujer y la mujer dijo, no tengo ni siquiera para comer, no tengo ni siquiera para pagar la renta, esto es una situación muy difícil, pero yo necesito que ustedes oren por mi hijo que tiene una circunstancia muy difícil, él está en un problema emocional muy fuerte, yo necesito que ustedes oren por mi hijo. La respuesta de este hombre fue muy sencilla, él llegó y dijo, ok, claro que sí. ¿Cuánto vas a ofrendar? Y la mujer dijo, yo realmente no tengo nada. Y esto pasó en vivo en el teléfono, mientras estaba en televisión. Y el hombre dijo, si tú no tienes fe, Dios no te va a responder a tu pregunta. Necesitas tener fe. ¿Cuánto vas a ofrendar? Y se escuchaba el quebrantamiento en la voz de ella. Y se escuchaba cuando ella dijo, $50. Y él dijo, ok, déjame orar por ti. Y oró. Dijo, Padre, que a medida que la forma que más o menos esta línea, en la forma de lo que ella ha dado, responde a su petición. En nombre de Jesús, amén. Y entonces se fue la llamada. Y empezó a decir, qué lástima que hay cristianos que no comprenden que el dar es lo que les da a ellos recibir la bendición de Dios. Yo me sentí totalmente molesto al ver esta exposición de abuso espiritual y de manipulación para alcanzar finanzas. Me sentí molesto y me afectó también porque estaba ministrándole a una chica que venía de un trasfondo muy roto y que ella necesitaba literalmente comprender que el Evangelio no es un negocio, sino que el Evangelio es una vivencia, una relación con Cristo. Y lo que se estaba presentando ahí era una forma manipulativa de negociar con las vidas de las personas, la necesidad de las personas. Y era el concepto de que yo le pago a Dios para que Él haga un milagro en mi vida. Y yo quiero decirte que no hay ningún precio que tú puedas pagar para que Dios te ame o para que Dios haga un milagro en tu vida. De hecho, la Biblia dice que Cristo murió por nosotros cuando nosotros aún éramos pecadores. No hay nada que tú puedas hacer porque el precio ya lo pagó Jesús. Ya Cristo se dio para que tuvieras la mayor de las riquezas. Entonces Pablo escribe en cuanto a estos hombres o a estas personas que buscaban el medio de la religión para crear riquezas y aprovecharse. Si tú estás en esas garras, ten cuidado con eso porque eso no es el Evangelio de Cristo. Después entonces, en Hebreos capítulo 11, versículos 36, nos sigue diciendo nosotros acerca de personas que vivieron en fe, personas que fueron instrumentos de Dios y que realmente se movieron de una forma increíble y que Dios los ha puesto como héroes o heroínas dentro del pueblo de Dios. Y lo ves de esta manera, dice, otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por los desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos
obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¡Wow! Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Para estas personas, y quiero que hagamos una justa posición, es decir, Jesucristo comienza diciendo, no sirvas al dinero, sirve a Dios, no puedes servir a uno, no puedes servir al otro, o sirves a uno o sirves al otro. Pablo dice, hay personas que usan la religión como un medio para enriquecerse. Y en Hebreos te dice, y hay otros que han tenido un encuentro con Dios, que su riqueza es su fe con Dios, su riqueza es su relación con Dios, su riqueza son las pruebas que han pasado, pero sobre todo el ser fiel en medio de las pruebas y ver el poder de Dios y el mover del Espíritu Santo en su vida. Su riqueza es que ellos han dado testimonio y que nosotros hoy podemos seguir el mismo ejemplo, en el mismo sentir que Dios nos está llamando a vivir. ¿Estás conmigo en lo que estoy diciendo? Y esto es importante que nosotros lo comprendamos, porque personas de mente depravada, carentes de verdad, te dice Pablo, en aquellos que intentan utilizar al Dios del dinero y utilizan el Dios verdadero para un medio de alcanzar al Dios del dinero. Pero la realidad es que Dios nos ha llamado a nosotros a comprender que solamente hay un Dios y que dio a su Hijo unigénito y que Él quiere tener una relación con nosotros y que no hay dinero, ni riqueza, ni cuenta bancaria que valga más que la salvación y el amor de Cristo en tu vida. Y sobre todo, óyelo, que te haga hijo e hija de un Padre celestial. Y como iglesia, la novia del esposo. Porque la Biblia te dice que nosotros somos la novia, la iglesia es la novia. Para mí esto es importante, por eso es que en Timoteo capítulo 6, versículo 6 sigue diciendo, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Ahora, no te empieces a hablar de una teología de prosperidad, una teología de abundancia, una superfe, sino que ahora te empieza a hablar de una teología de contentamiento con los recursos que Dios nos ha dado. Es decir, aprender a vivir en lo mucho o en lo poco, a dar gracias cuando abunda el pan o dar gracias cuando tienes que partir el pan en 500 pedazos para 500 personas. Yo tengo que decirte que los mejores momentos de mi vida es cuando ha faltado recursos. Porque he podido ver la mano de Dios venir como fuego poderoso, traer su presencia, alimentarnos espiritualmente y de repente llega la provisión que necesitábamos. Yo te puedo decir que los mejores momentos en mi vida de crecimiento espiritual es cuando tuve que partir el pan en 5 pedazos. Porque es cuando emprendes que el dar no es algo, o ser generoso, o el compartir no es algo que ocurre porque te abundan las cosas, sino que tú compartes porque hay amor hacia la persona que tienes al lado tuyo. Y esto a mí me llena de pasión cuando leo esto. El estar contento con lo que Dios me ha dado. El poderme mover en las cosas que Dios está moviendo. El comprender que en lo poco, en lo mucho, yo soy llamado a ser fiel. Y que si soy fiel en lo poco, en lo mucho me pondrá. El comprender que el Dios que yo tengo es dueño del oro y la plata, pero que a Él le importa más mi vida que cualquier otra cosa. Y que Él quiere que yo le sirva a Él, porque Él es mi amo. Después del versículo 7 y 8 de 1 Timoteo 6 dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Te dije hace 2 semanas que cuando tú naciste tuviste tu primera pertenencia, una cobija o una sábana que te dieron al hospital. Y te dije que el día que te mueras vas a tener una última pertenencia, un traje o un vestido si eres mujer en ese ataúd. Tú llegaste desnudo y te vistieron. Te mueres y te vas vestido porque te vuelven a vestir. Entiende, las riquezas humanas se destruyen con tu muerte, se destruyen con el ladrón, con la polilla, con las crisis económicas, con las catástrofes naturales. Se destruyen con el colapso de la bolsa de valores o con las guerras. Entiende esto. Lo único que permanece para siempre es que tú eres hijo o hija de Dios. Y permanece aún después de tu muerte, cuando estás en el cielo. Después del versículo 9 de Timoteo, 1 Timoteo 6 dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. ¿Ves? Jesucristo está diciendo esclavos de las riquezas o esclavos de Dios.
de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Y yo creo que esto es importante porque el que mucho tiene, y no estoy diciendo que, o sea, si tú eres una persona que tú eres rica y nos estás viendo ahorita, gloria a Dios que eres rico, que Dios te ha bendecido. Utiliza tus recursos para bendecir a otros también. Si eres una persona que eres pobre, gloria a Dios que en la pobreza Dios sigue proveyendo. Utiliza lo poco que tienes para bendecir a otros. Es importante que nosotros comprendamos que si amamos el dinero, entonces los deseos de nosotros estarán amarrados y nuestros corazones serán esclavos. La Biblia tuvo personas muy ricas, pero ninguno de ellos amaba el dinero. Eso lo ves en el texto bíblico. Amaban a Dios y amaban a las personas. De hecho, cuando llegaban momentos difíciles, ellos sin ningún problema daban lo que tenían y más de lo que tenían, lo que no tenía valor financiero. El asunto está en que Pablo sigue diciendo a Timoteo, señores, el que busca enriquecerse está amarrado. Y no estoy diciendo con eso que no quieras superarte o vivir en una casa buena si no vives en una casa buena. Todo es justo y bueno cuando tu corazón no queda amarrado por eso. Y Dios te bendecirá también si tu corazón está en el lugar adecuado. En 1 Timoteo capítulo 6, 10 dice, porque el amor al dinero, oye, porque este texto ha sido muy mal interpretado por muchas personas, dicen que el dinero es la raíz de todos los males. Aquí no te dice eso. Te dice, el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Entonces, no es el dinero como tal, es el amor al dinero. Pero es interesante que Dios te usa el dinero como un maestro, como un amo. Y lo pone al mismo nivel en las vidas de las personas como Él puede ser para nosotros. Entonces, no es que el dinero es malo por sí mismo, pero si yo lo hago mi amo, el dinero es un problema en mi vida. Entonces, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Entonces, ¿por qué? Porque lo que amamos se convierte en el centro de nuestros corazones. Si yo amo el dinero, ese amor que yo tengo al dinero se va a convertir en el centro de mi vida. Y todo lo que yo hago, sin excepción alguna, va a girar alrededor de esas cosas. Y yo necesito comprender esto hoy. Dios no me está llamando a mí a amar las cosas que perecen. Dios me está llamando a mí a amar lo que es inmortal. Su presencia, su amor, su llenura. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la persona que tiene dinero y el que ama dinero? La diferencia está en la honestidad, en lo sincero y en lo claro que son. Específicamente, necesito ser honesto conmigo mismo sobre a qué amo sirvo. Si sirvo a Dios o sirvo al dinero. Entonces yo creo que en este momento tú simplemente te hagas esta pregunta. ¿Quién rige mi vida? ¿Mis necesidades monetarias o lo que yo quiero tener o los deseos que tengo, el amor que tengo o el Dios que está en los cielos que me ha hecho su hija o su hijo? Entonces hay 3 signos sutiles que demuestran que amas al dinero demasiado. Y yo te soy honesto, no deberías amar el dinero para nada. Primero, justificar el mal uso del dinero. Cuando tú empiezas a justificar el mal uso del dinero y a racionalizar el por qué tú usaste el dinero en cosas que no tienen sentido, es una evidencia de que tú quieres cosas que no son necesarias. Te doy un ejemplo. No tienes para pagar la renta. No tienes ni para poner comida en tu mesa. Pero sale un teléfono nuevo. El último iPhone, el último no sé qué broma. Y tú empiezas en tu mente a justificarte. No es que yo necesito ese teléfono, es que yo necesito esto, es que yo necesito... O viste un par de zapatos que te gustaba mucho, tú dices, yo necesito ese par de zapatos porque ese es el que yo quiero. Pero no tienes ni siquiera para comerte, ni siquiera una tortilla con mantequilla. Pero en tu mente empiezas a justificar que tú has pasado tanto trabajo que tú necesitas ese teléfono nuevo, ese par de zapatos nuevo, o que tú necesitas ese carro que no puedes pagar. ¿Y qué haces? Vas, usas la tarjeta de crédito, te metes en la deuda, justificas, racionalizas el por qué tú te lo mereces, porque trabajas duramente y arduamente y es necesario que tú te des un lujo de vez en cuando. Cuando yo hago eso, entonces, y justifico gastos que son en realidad innecesarios y que no son correctos, porque no los puedo darlos, entonces yo estoy justificando el mal uso del dinero. El problema es que normalmente cuando yo justifico el mal uso del dinero en cosas que no tienen sentido ni valor, también se presentan necesidades en otras personas que sí tienen sentido y sí tienen valor.
Como por ejemplo, tú sabes que te quieres comprar ese teléfono nuevo, ese carro nuevo, si quieres comprar algo, y tú sabes que realmente tu carro no tiene ningún problema, tu carro está bien, todavía te da unos 5 años sin ningún problema. No necesitas carro en este momento, y mucho menos un carro que cueste $100,000. Y no necesitas un carro que tenga alas y te ayude a volar sobre los charcos de agua para que no se ensucie el carro. Necesitas un teléfono que te haga caminar, porque caminar no quieres caminar, el teléfono camina por ti solo. No. Pero en ese momento te encuentras con que tu hermano está enfermo. Y tu hermano, que no tiene plata porque perdió el trabajo y está en una situación difícil, te dice, no tengo para comprar la medicina. Y tú dices, ay, que yo no tengo para pagar la renta, yo no tengo para comprar, yo no tengo nada. Entonces, te justificas también en decir, yo no te puedo ayudar porque yo no tengo para pagar la renta, yo no tengo para comer, yo no tengo para hacer esto. Y te vas de ahí, pero entonces al siguiente día, entonces argumentamos y justificamos, pero yo necesito ese teléfono. Pero yo necesito eso. Entonces, la realidad es que yo me acuerdo en un momento muy determinado en Trinidad, cuando vivía en Trinidad, pasar un momento de necesidad muy aguda. Y me acuerdo, nunca se me va a olvidar esto, y este principio lo tengo yo hasta el día de hoy. Por eso es que normalmente, cuando yo veo una persona que está en una necesidad fuerte de alimento, antes de yo orar por esa persona, yo normalmente le doy comida, si puedo. Y si no puedo, busco la forma de hacerlo. Y me acuerdo que llegué yo tenía ya como un día sin comer y las tripas me estaban, cuando las tripas empiezan a hablar solas, que tienen su propio idioma. Tú me entiendes lo que estoy diciendo, ¿verdad? Tú seguro que te ha pasado. Y me acuerdo que yo llego a la casa de una persona y la persona llega y me dice, ¿cómo estás? Yo le digo, bueno, estoy bien, porque uno nunca va a decir lo que uno le está pasando. Y me acuerdo que cuando la persona me vio, me dijo, tú no estás bien, tú estás en necesidad. Y me dijo, ¿qué tienes? ¿Hambre? Y yo le dije, no, tú estás bien. ¿Cuándo fue el último vez que comiste? No, yo estoy bien, no te preocupes. Tráigame un plato de comida, por favor. Y me sentaron a la mesa y me dieron comida. Y comí. Y después me dijo, ahora que has comido, déjame orar por ti. A mí nunca se me va a olvidar esa enseñanza. Porque yo comprendí que más importante que lo que yo digo que yo proceso por fe, es la acción de la fe que yo tengo que llevar a cabo. Mira, ¿de qué me sirve a mí morirme de hambre que tú ores por mí? Si tú me ves hambriento, ora por mí y dame un plato de comida. Entonces nosotros a veces justificamos el uso irracional de los recursos que Dios nos ha dado para cosas que no tienen sentido a veces o cosas que no son necesarias al momento. Pero cuando llega una necesidad de una persona que sí es necesario, también racionalizamos por qué no darlo o por qué no hacerlo. Y esto es importante que lo comprendamos. Porque lo que Dios me está diciendo a mí es que si justificamos gastos egoístas y no justificamos acciones generosas, esto es una evidencia de que amamos más el dinero y que somos esclavos del dinero y de las riquezas y no de Dios. Y creo que esto es importante porque a menudo nosotros escuchamos a personas decir, es que yo nunca he tenido nada cuando era chiquito, yo creo que mis hijos no pasan el trabajo que yo he pasado, por eso es que yo le quiero comprar a ellos todo. Mira, tú sabes lo que tus hijos necesitan. Tus hijos necesitan la última computadora. No necesitan la última televisión, 90 pulgadas de grande, con, surround. Si lo tienes, qué bueno. No estoy criticándolo si lo tienes, pero eso no es lo que tus hijos necesitan. Tus hijos necesitan a un papá o una madre que esté con ellos, que camine con ellos, que los corrija, que les diga lo que tienen que hacer, que los ame, que se sienta a hacer tarea con ellos, que los lleve al parque, que los agarre de la mano y que les enseñe la palabra de Dios. Eso es lo que tus hijos necesitan. Entonces, justifiquemos las cosas necesarias y comprendamos que la justificación de los gastos egoístas o los gastos innecesarios o los malos gastos son una evidencia sutil de que nuestro corazón no está adecuado en la forma en que utilizamos los recursos. Por eso que en 1 Timoteo capítulo 6-9 te habla Pablo, esta persona, y te dice, los que quieren enriquecerse caen en tentaciones, no hablando de ti, porque yo estoy seguro que tú no eres así, pero hay personas que a veces pueden ser así, y se vuelven esclavos de sus muchos deseos, estos afanes insensatos y dañinos urden a la gente en la ruina y en la destrucción. Entonces, hay una acción que me gustaría darte hoy. Acción número 1. Sé sincero con tus gastos. No justifiques lo que no es justificable. Siéntate a pensar y di, Dios mío, tengo 50 pares de zapatos, realmente necesito el número 51. Sé sincero con tus gastos. Tengo un par de zapatos rojos, tengo uno azul, uno amarillo, uno morado, violeta, como quieras llamarlo, uno negro, uno verde, tengo 5 sneakers. O sea, sé sincero cuando vayas a gastar en algo. Y hazte la pregunta, ¿por qué necesito yo eso? ¿Es porque lo necesito? ¿Es porque lo quiero? ¿Es porque fulanito lo compró? ¿Es porque está de moda? ¿Es porque todo el mundo lo tiene? ¿Es porque lo vio en un comercial?
¿Es porque lo vi en la internet, en Instagram? Hazte las preguntas. Sé sincero con tus gastos. Siéntate, ve, hazte una planificación, un presupuesto. Dios mío, este mes gasté $600 en café. Cómprate una cafetera y toma café en tu casa si puedes. Y cuando estés en la calle, que no puedes hacer, te tomas un café, pero no gastes $100 en café. Dios mío, este mes gasté $5,000 en galletas Oreo. Y mis rentas son $2,000, 500. Y nada más gasto 2,800. ¿Qué voy a hacer? O sea, sé honesto en tus gastos, haz un presupuesto, ve lo que son necesidades y lo que no son necesidades. Por eso que Proverbios capítulo 23, versículos 5 al 4 dice, no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. ¿Acaso has podido verlas? No existen. Es como que si salieran de las alas, pues se van volando como las águilas, porque el dinero así como viene se va, especialmente cuando no es algo que tiene valor. 3 signos. Sigo diciendo 2, pero son 3, no 2, 3. 3 signos sutiles que amas al dinero. Justificar el mal uso del dinero. 2, celoso de los que tienen más dinero. Para mí esto es una gran evidencia. Si tú ves lo que tu hermano y tu hermana tienen y tú lo quieres porque sientes celos, eso es una sutil evidencia de que tú amas el dinero. Y eso me deja a mí saber que tú tienes un problema con codicia o que yo tengo un problema con codicia. La realidad es que yo no soy llamado a celar lo que mi hermano tiene. Si Dios a mi hermano le da oportunidad de tener un Maserati, gloria a Dios que lo tiene él, yo no lo necesito. Si Dios a mi hermano le da oportunidad de tener una casa con 8,000 pies cuadrados, con 5 piscinas, con 5 jacuzzis, y él está ahí, pues qué bueno que lo tiene, yo no tengo por qué ponerme celoso de eso. Yo vivo en mi casa tranquilo, con mi patio, con mi cosa, donde estoy, donde esté, mi apartamento, donde yo esté, yo tengo que estar contento con lo que Dios me ha dado. Y creo que esto es importante, porque el problema es que cuando yo codicio las bendiciones de otra persona, estoy diciéndole a Dios que tú estás cometiendo un error, tú no me estás dando a mí lo que yo merezco, tú como Dios estás equivocado, tú tienes que darme a mí más porque yo merezco más. Y está diciéndole a Dios, quiero que sepas otra cosa, Él no merece lo que tú le has dado, aunque yo no creo que las personas son ricas porque lo merecen o no, yo no tengo esa teología. Yo creo que hay personas que son ricas porque los familiares pues hicieron cosas que no eran correctas, otros hicieron cosas que eran correctas y pues ellos heredaron o simplemente hicieron buenas inversiones. Yo no me meto en eso. Lo que yo quiero decirte es que cuando yo le digo a Dios, ¿por qué a Él y por qué a mí no? Entonces entras en un conflicto donde empiezas a creer que te mereces cosas que no te mereces. Desnudo llegaste, desnudo te vas. Y creo que es importante porque cuando yo codicio lo que mi hermano tiene, entonces yo entro en tentación, yo entro en una actitud que no es correcta y yo empiezo a buscar entonces y puedo hacer daño a mi hermano en las cosas que no son correctas. Y uno de los principios, los mandamientos de Dios es que no codiciarás lo que tu hermano tiene o tu hermana tiene. Si sientes celos por lo que otra persona tiene, quizás es porque amas mucho el dinero y no has comprendido que no es el dinero, es la relación con Dios lo que te da la paz y la felicidad. Entonces, la primera acción es ser sincero con tus gastos. Esa es la primera acción. La segunda acción que te hago es agradece las bendiciones que Dios te ha dado. Agradece las bendiciones que Dios te ha dado. Cuando tú eres celoso con lo que otra persona tiene, eso te cohíbe a ti la capacidad de ver todas las cosas que Dios te está dando. Sí, Señor. Sí, Señor. Todas las cosas que Dios te está dando, cuando tú y yo somos celosos, las dejamos de ver porque nos enfocamos en lo que otro tiene y no podemos ver lo que Dios nos está dando. Mira, qué rico es cuando te comes una barquilla con nieve, con helado y que Dios te lo ha dado. No tiene que ser el mejor restaurante. Dale gracias a Dios porque cuando caminas puedes caminar en paz, con libertad, puedes movilizarte. ¿Tú sabes cuántas personas con plata hay que están paralíticas hoy y la ciencia y toda su plata no le puede comprar esas cosas? Y son personas llenas de amor, muchos de ellos, y otros llenos de resentimiento. ¿Sabes cuántas personas pobres hay que no tienen para comer y también quizás están paralíticos? Y están a lo mejor llenos de amor y otros están llenos de resentimiento. Lo importante es que sea lo que Dios te haya dado o lo que tú tengas en tus manos, que tú puedas contar las bendiciones que Dios tiene en tu vida. Eso es lo importante. Agradece tus bendiciones. Tercer punto, signos sutiles que amas el dinero demasiado. 1, justificar el mal uso del dinero. 2, celoso de los que tienen más dinero. 3, meterme en la forma en que otros gastan su dinero. Mejor ora para pedir guía en cómo usas tus recursos. La verdad es que no es mi problema cómo tú inviertas tu plata. La verdad es que no es tu problema cómo yo invierta mi plata. La verdad es que es muy fácil juzgar a los demás en la forma que ellos utilizan su dinero. Y yo tengo un principio. Yo soy hijo de Dios. Ellos son hijos de Dios y sirven a Dios.
que el Padre, que es el juez, decida en lo que yo he hecho mal y lo que ellos han hecho mal. Yo no tengo por qué ponerme a meterme en cosas que a mí no me convienen. Si alguien se compró un par de zapatos de $8,000, eso es su problema. Si tiene la plata, eso es su problema. Yo no lo haría jamás, pero si él o ella lo hace, eso es su problema. Si alguien llegó y, no sé, se compró un carro de $50,000 y después llegó para una pintura de $80,000 y después le puso unos rines y unas llantas, unos cauchos de $85,000 y gastó más de $500,000 en el carro. Qué bueno, problema de ellos. Yo no tengo por qué meterme en lo que ellos hagan. Lo que yo sí tengo que hacer es comprender que yo tengo que ser sincero en mi responsabilidad y en los recursos que Dios me ha dado. Yo soy responsable de lo que Dios me ha dado, no lo que Dios le ha dado a otras personas. Entonces, es bien importante esto, porque hay un padre o uno de los líderes de la época de los 1700 llamado John Wesley, que él creó un sistema de clubes santos, donde eran como 30 y pico de preguntas, 20 y pico de preguntas, y entre dos personas se daban cuentas, y era algo que ocurría semanalmente. Y hay dos preguntas que están en la lista que él hacía, que a mí siempre me han gustado, y de vez en cuando intento practicar esto. La primera pregunta que él hacía, una de las preguntas que él hacía se hacían mutuamente, era: ¿oras y pides guía a Dios en cómo gastas tu dinero? Yo creo que eso es importante, porque si yo oro a Dios para la persona que voy a buscar o las decisiones que voy a tomar, ¿por qué no voy a tomar yo decisiones de oración en la forma en que yo invierto, en la forma en que yo consumo, en la forma en que yo gasto? Si yo meto a Dios para que Dios me bendiga en mi oración, porque yo no puedo ahora pedirle a Dios que me guíe en cómo yo administro la plata que Él me ha dado. Entonces, a mí me encantaba eso, porque la lista era: oras y pides a Dios guía en lo que gastas tu dinero. Entonces la pregunta es: antes de tú ir a gastar un par de zapatos de $8,000, ¿tú oraste por eso? Y le dijiste a Dios: Dios mío, ¿realmente tú quieres que yo tenga un par de zapatos de $8,000? ¿O hay mejores formas de utilizar esos recursos? Te aseguro que en la oración Dios te va a decir que no. Y te va a decir que te compres otro par de zapatos y que tienes que pagar unas deudas aquí, o que puedas ayudar a otro ministerio aquí, o puedes hacer cualquier cosa. La otra pregunta que él enseñaba, y a mí me encanta esta pregunta: ¿eres esclavo de ropa, riquezas, dinero, o eres generoso con tus bienes? Cuando tú te haces estas dos preguntas, lo que tú estás haciendo es que tú estás siendo sincero contigo mismo. Y empiezas a comprender que lo importante es no lo que los demás hacen, sino la responsabilidad que tú tienes y la sinceridad que tú tienes en los gastos que tú haces. ¿Y por qué lo haces? ¿Estás conmigo? Y entonces yo puedo comprender que yo tengo que pedir guía a Dios en cómo usar los recursos que Él me ha dado. Porque Dios a mí me ha dado recursos y me ha llamado a que yo sea responsable de esos recursos. Y si Él me los ha dado, entonces yo le tengo que pedir a Él que me guíe en cómo usar los recursos que Él me ha dado. Entonces, la primera acción que te di es: sea verdadero con tus gastos. Siéntate y sé sincero en cómo estás gastando. 2, agradece tus bendiciones. 3, sea intencional en tu generosidad. Ora buscando guía en las decisiones financieras. Sé intencional. Y dile a Dios: Dios mío, ¿tengo que hacer esto o no debo hacer esto? Da con amor. No ames el dinero. Sé generoso. Sé intencional en lo que das. No des sobras nunca. Da de manera sacrificial. Da con la intención de agradar a Dios, de amar a tu prójimo, pensando que si ellos estuvieran en esa condición, o tú estuvieras en la condición de ellos, te gustaría que alguien hiciera lo mismo por ti. Por eso entonces te dejo con las palabras de Jesús: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. A mí me encanta esto, porque lo que Jesucristo hizo fue amarme a mí más que su trono. Eso fue lo que Él hizo. Lo que Jesucristo hizo fue amarme a mí más que su propia vida. Lo que Jesucristo hizo fue amarme a mí más que su propia gloria. ¿Sabes quién se convirtió en mi esclavo? Jesús se convirtió en mi esclavo. No es que Él me está diciendo que yo sea su esclavo, sino que Él se hizo mi esclavo al morir en esa cruz, en ese madero, y llevar los clavos en sus manos. Porque los que morían en un madero eran los que eran malditos por Dios, de acuerdo a la creencia de la época, a los criminales más altos y a los esclavos que huían. Jesucristo se hizo esclavo
Como dice Filipenses capítulo 2, que se humilló y tomó forma de siervo. La palabra es esclavo. Y tuvo muerte de cruz por mí. Por eso es que yo quiero que entendamos que Él nos dice: no ames el dinero, no ames la gloria, no ames la fama, no ames las riquezas, no ames lo que la gente dice de ti, no ames lo que la gente piensa de ti. Ámame a mí, que yo te he amado con todo. Ámame a mí, que yo me he dado por completo. Ámame a mí, que yo morí por ti. Ámame a mí, que yo puedo darte la paz que necesitas. La razón por la cual hay tanta falta de paz y de llenura en el mundo es porque aman las riquezas, pero no aman al dador de las riquezas. Si tú tienes un corazón en este momento que necesita tener un encuentro con Dios, y tú necesitas llegar a un punto donde tú comprendas que Jesús es el verdadero, único que puede transformar tu vida y que se ha dado por completo, yo quiero invitarte a que tú ores conmigo hoy. Una oración sencilla, no es mágica, pero es una oración de fe que te acerca a aquel que te amó y se entregó por completo y se despojó a sí mismo de todo lo que tenía para ser algo menor que un esclavo y morir en una cruz. Si eso es lo que tú quieres, yo te invito a que tú ores conmigo esta oración. Repite conmigo: ¿dónde estás? Señor Jesús, te doy gracias por haberte entregado por mí. Perdona mis pecados y mi vida te la doy a ti. Gracias por hacerme hijo si eres hombre, y si eres mujer, di hija tuya. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Si eres cristiano y este mensaje te ha llegado y tú necesitas ser libre de tu amor al dinero, ora conmigo. Señor Jesús, hoy te dedico mi vida a ti. Entrego mi amor al dinero en tus manos. Enséñame a amarte a ti y a vivir para ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, por favor déjanoslo saber en el chat. Escribe ahí: acepté a Jesús. Por favor déjanos saber. Mándanos un texto al número que aparece aquí en pantalla con la palabra próximos pasos, y después nos manda un texto diciéndonos: recibí a Jesucristo. Queremos orar contigo, caminar contigo, queremos ser parte de tu vida. Tenemos a voluntarios que están dispuestos y contentos por llamarte y orar contigo. Quiero dejarte nuevamente con esto: o sirves a Dios o sirves a las riquezas. ¿A quién vas a servir hoy? Dios te bendiga. Es el pastor Moisés.